Gracias a todos por conectarse hoy. Bienvenidos, soy Paulina Huerta y a nombre de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería, nuevamente les doy la bienvenida a este webinar que hemos llamado Combustibles Alternativos Hidrógeno Verde. Lo va a realizar el profesor Patricio Lillo, quien es magíster en Ciencias de la University of Victoria, magíster en Ciencias de la Universidad Católica, profesor adjunto del Departamento de Ingeniería de Minería y jefe del Diplomado en Tecnologías del Hidrógeno. Muchas gracias por conectarse y ahora dejo con ustedes al profesor Patricio Lillo para que inicie su presentación. Patricio, bienvenido. Gracias, Paulina. Bienvenidos a todos y todas. Primero, excusas sobre mi señal, siempre está un poco mala, así que puede que en algún momento se escuche un poco metálico, pero va a pasar. Solo dejan pasar un poco de tiempo y se arregla solo. Veo harta gente, Osvaldo está saludando, hola Osvaldo, Enrique, hay gente de San Pedro de la Paz, Talca, Magallanes. Buenos días. ¿Se escucha bajo o quienes no escuchan? Sí, ajusten ustedes sus propiedades, ¿ok? Dice, se escucha bajito, Paulina, ¿puede que sea yo? Sí, yo creo que es tu señal. ¿Se escucha realmente tu? Sí, puede ser. A lo mejor ver ahí, puedes ¿cómo se ajustar tu escucha ahora? audio. Se escucha, pero se escucha bajo mejor? tu audio. A ver. Okay. ¿Se escucha bajo todavía? Déjame entrar aquí. Marcelo dice que escucha bien, hay gente que escucha un poco bajo. Bueno, yo les pediría, ya, ok, listo, hay alguien de Venezuela diciendo que se escucha bien, listo, ajusten entonces el volumen, ya estamos, gracias ahí por ahí se escucha mejor, listo, fantástico. Gracias por su comentario. Con audífonos recomiendan usar. Partamos entonces. Entiendo que hay gente que viene de distintos perfiles y motivos a esta conversación de hoy día. Uno de los objetivos de esta discusión, de esta conversación, es comentarles sobre uno de los diplomados que vamos a abrir ahora en septiembre, uno más, al que ya tuvimos durante junio-julio, a través de clases ejecutivas, sacamos un diplomado donde hubo 120 participantes, ahora estamos inaugurando un diplomado con educación profesional, y yo vengo, sé que ellos también están invitados acá, así que parte de la conversación va a tener que ver desde la perspectiva de la formación, o desde dónde obtener qué hemos estado haciendo y desde dónde obtener esa experiencia. Entonces, contarles un poco quiénes somos. Yo soy uno más del grupo de personas con las que hemos estado trabajando de hidrógeno desde hace bastante tiempo. Hemos tenido participación en distintos tipos de proyectos y grupos. Les cuento esto también para contarles cuál es la experiencia del hidrógeno en Chile. Siento, con honestidad, que lo que hemos recorrido nosotros también es, en buena parte, el camino del hidrógeno en Chile. De partida, formamos un grupo muy fuerte en temas normativos, entonces participamos en el consorcio de combustión dual, liderado por ARCE, por la Corfo. Luego participamos en el grupo que hace la propuesta normativa para uso de hidrógeno en Chile, junto con el Ministerio de Energía y GIZ. Hemos, por supuesto, como grupo, desde la universidad, y aquí les voy a contar con más detalle qué otros participan y qué cosas estamos haciendo. Realizamos también, por supuesto, labores de investigación, tenemos actividades en investigación en materiales microporosos. Es difícil almacenar hidrógeno, esto es algo que vamos a tocar un poquito más adelante. El hidrógeno como combustible tiene un poder característico fantástico, es decir, que por unidad de masa es entrega mucha cantidad de energía, 3 veces más que el diésel, pero por unidad de volumen es difícil comprimirlo, es difícil obtener grandes cantidades de masa en volúmenes pequeños. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es llevar el hidrógeno a altas presiones. Hay alternativas, por ejemplo, como usar el hidrógeno en estado líquido. Eso, sin embargo, significa un alto costo energético de llevar el hidrógeno a temperaturas criogénicas, más o menos, eso depende del método, hay muchas economías de escala aquí también, pero podría significar en el orden del 30-35% de energía del propio combustible, llevarlo a esas temperaturas bajas. Eso significa que si tengo 100 unidades de energía disponibles, voy a bajar a 70 o 65, por el hecho de tener que enfriarse en el fondo.
ese combustible. Entonces hay un tema y es también una oportunidad. Entonces tecnologías, desarrollo o ideas asociadas a la mejora de la densidad volumétrica del hidrógeno van a tener muy buenos resultados en la industria, en los sistemas aplicados. Sobre el tema normativo también contarles que este fue uno de los primeros pasos que dimos porque la historia del hidrógeno parte así en Chile también. Las primeras preguntas que los stakeholders levantan, que los grupos interesados levantan, es cómo esta tecnología, cómo va a impactar, es segura. Dos cosas acá. Primero, el hidrógeno se ha mostrado, la experiencia mundial muestra, nosotros no ha tocado verla, es un combustible que puede mantener los estándares del diésel, en eso no hay diferencia, cualquier otro combustible gaseoso. Y por otro lado, nos ha pasado que como parte de nuestro trabajo también hicimos prospecciones sobre cuál era la percepción del hidrógeno entre los trabajadores. En nuestro caso particular, en la industria minera. Me imagino que hay aquí alguien que ya está familiarizándose con el hidrógeno. Uno de los temas es qué va a pasar dentro de mi empresa con los trabajadores cuando yo venga con este nuevo combustible. Noten la diferencia para efectos de percepción del riesgo. Convertamos un equipo donde antes un operario trabajaba un vehículo con un tanque de hidrógeno, con un tanque de diésel, y ahora va a estar trabajando con hidrógeno, en gas comprimido probablemente, en un tanque de 126 litros a 400 o 500 atmósferas de presión. Claramente hay condiciones distintas de trabajo. Entonces, puede haber una distancia, puede haber una disposición especial sobre ese cambio tecnológico, por supuesto que lo va a haber, como cualquier otra tecnología. Sin embargo, les adelanto o les cuento cómo fue nuestra experiencia. Lo que nosotros levantamos es que haya una muy buena disposición de los trabajadores para involucrarse en ese tipo de tecnología. Recuerdo también el caso de la electromovilidad en otras empresas, como nos tocó verlo a nosotros. Hay un sentido de pertenencia, de compromiso, cuando se trata de incorporar tecnologías que apuntan a un futuro sustentable. Entonces, les hago el punto por si también lo tienen dentro del radar de cosas que están evaluando o que podrían ocurrir. En el caso de proyectos en el que están empezando a trabajar o que van a implementarse en el futuro. Hay una muy buena disposición. También, para terminar esta presentación, trabajando en proyectos de prototipos y pilotos, somos parte del consorcio Corfo de ALCES, y estamos también levantando un espacio para el pilotaje de tecnologías asociadas al hidrógeno en Minera San Pedro, junto al Centro Nacional de Pilotaje. Cernagenin también ha estado participando y colaborando con nosotros. Y esto también es una invitación. Minera San Pedro es una minera que extrae minerales de cobre, está en la comuna de Quilquín, a 45 minutos de Santiago. Es un espacio, es un entorno industrial, donde ya contamos con una planta, Minera San Pedro cuenta con una planta de 3 megawatts de capacidad, la planta fotovoltaica, y un electrolizador con capacidad para 2 kilogramos de hidrógeno diario, financiado por el CNP. Y ahora estamos pronto esperando levantar centros de consumo. Entonces, hay un espacio ahí disponible para desarrollar, para pilotear tecnologías. Voy a hablar un poco más del piloto más adelante. Y bueno, participamos en distintas instancias de público, privadas, relacionadas al hidrógeno, como las mesas técnicas que está levantando el Ministerio de Energía. Una muy breve introducción. Me imagino que para todos es súper familiar este mapa de recursos solares en el mundo, donde Chile muestra las mayores tasas de radiación solar del planeta. Lo mismo ocurre con el de Chile, a propósito de quien estaba escribiendo desde Magallanes, desde la Universidad de Magallanes, que es uno de los lugares con mayor cantidad de recursos eólicos del mundo. Y es ahí donde el hidrógeno tiene un eventual gran rol que jugar, especialmente en lugares como en el caso del sur de Chile, donde los centros de consumo están alejados de los centros de producción. El hidrógeno, uno de los motivos por los cuales genera esta expectativa, es que es un carrier, es un combustible. Primero, para que quede muy claro desde el comienzo, para quien está recién familiarizándose con esto, el hidrógeno es un combustible. Eso significa que en términos de energía, la cantidad de hidrógeno
la cantidad de energía que se requiere para producir 1 kilogramo de hidrógeno es mayor que la cantidad de energía que contiene ese kilogramo de hidrógeno. Y eso es una propiedad de los combustibles, como el caso del diésel. Salvo algunos paraísos petroleros, la cantidad de energía que hay en un litro de benzina que yo estoy echando a un vehículo es mayor que la cantidad que contiene ese litro de benzina. Eso es un combustible. Ahora, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué el ser humano hace algo como eso? Es porque es un muy buen medio para llevar energía, por ejemplo, en un dispositivo móvil, en un equipo que requiere moverse, que requiere transportar. Eso es un combustible. Y es ahí donde el hidrógeno juega eventualmente un gran rol, es uno de los motivos por los cuales genera esta expectativa, y es porque es un energético que es posible de fabricar, es posible de elaborar. Almacenar energía es caro. Almacenar energía en baterías, por ejemplo, es caro. Batería como una de este laptop, como una de tu teléfono. Entonces, proyectos intermitentes, proyectos de energía renovable intermitentes, tienen la dificultad que su factor de penetración es relativamente limitado porque existe esta diferencia entre los momentos en que se generan los picos de energía y los momentos donde hay picos de consumo. Aunque existe esa diferencia, ese delta tiene que ser cubierto por alguna fuente, algún otro energético primario, como carbón o gas natural. En la medida en que existe una manera de almacenar esa energía de manera barata, voy a poder aumentar a su vez el factor de penetración de las tecnologías renovables no emisoras. Y ese es, por ejemplo, el proyecto de la torre de concentración solar que se acaba de inaugurar en el norte de Chile. Por ejemplo, lo que intenta es hacer eso, es mantener la continuidad de esa energía renovable solar. Lo mismo ocurre con el hidrógeno. Es también ahí juega un rol estratégico en ese sentido. Ya independiente de los desafíos tecnológicos, de lo que hace, es que es capaz de almacenar esa energía, aumentar el factor de penetración y conectar centros de consumo con centros de generación. Existen hay 3 líneas para usar el hidrógeno. Yo no me voy a detener hoy día respecto a la generación, voy a hablar más bien de implementación de pilotos, de proyectos de hidrógeno, en el fondo hacerme cargo de qué es lo que está pasando un poco hoy día en Chile. La primera es revertir el proceso de generación de hidrógeno mediante electrólisis. Aquí les dejo, para quien no lo ha visto todavía, más después de la conversación, Google, vea un rato algunos videos de cómo se produce el hidrógeno mediante el proceso de electrólisis, pero en principio muy sencillo es utilizar energía eléctrica. Por supuesto que para el caso de Chile lo que nos interesa es energía eléctrica. No hace esto, ¿verdad? Y aplicar esa energía para romper la molécula del agua y obtener hidrógeno por un lado y oxígeno por otro lado. Ese es el hidrógeno verde, que es el que nos interesa a nosotros acá. Hay muchas formas de generar hidrógeno, esa es la que vamos a estar discutiendo hoy día. Entonces, la primera línea de uso del hidrógeno es revertir ese proceso, y es en algún dispositivo fijo, móvil, es tomar ese hidrógeno, juntarlo con el oxígeno atmosférico, que es lo que está mostrando el diagrama de acá. Y mediante, aquí hay una membrana polimérica, que lo que hace es que cuando la madre naturaleza decidió que cuando hay hidrógeno y oxígeno cerca, estos van a intentar juntarse, entonces lo que hace la membrana es que deja pasar solo el protón, y el electrón lo deja suelto, entre comillas, y empieza a dar vueltas generando corriente. ¿Sí? En unos aparatitos que se llaman fuses. Entonces, la segunda línea de uso del hidrógeno es usos térmicos. En el fondo es quemar ese combustible, ¿cierto? Que eso es bastante conocido. Bueno, todas estas tecnologías son bastante conocidas. Los motivos por los cuales está ocurriendo esto ahora da para 3 horas más de conversación, que podemos tener por lo demás, pero quizás no ahora. Son los usos térmicos del hidrógeno, es decir, quemarlo en una caldera, en una turbina. Lo que estoy mostrando aquí es combustión dual, es meter el hidrógeno para sustituir el diésel del motor. Entonces lo que hago es que meto un poco de hidrógeno y sustituyo el diésel que entra a la cámara de combustión. El hidrógeno entra aquí en la toma del aire, el hidrógeno tiene mayor velocidad de llama, se obtienen temperaturas por 200, en el rango de 200, 250 grados por sobre el diésel. Es como si yo le metiera un poco de esteroide a la mezcla.
Entonces, en la medida en que meto hidrógeno, soy capaz de reducir la cantidad de diésel. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Bueno, la gran ventaja es que saco un combustible que al quemarse produce CO2 por un combustible como el hidrógeno, que lo que emite al quemarse es un poquito de NOx, pero vapor de agua, y eso baja la emisión de gases de efecto invernadero antropogénico. Y hay un tercer uso, que es muy importante para nosotros, para el caso de Chile, que es el uso del hidrógeno como insumo industrial. Principalmente la producción de amoníaco verde para la producción de nitrato de amonio explosivos en el fondo, ANFO, ¿sí? Podría jugar un rol muy importante, y uno de los proyectos emblemáticos que se está desarrollando en Chile, de los más grandes del mundo, ahí, entre NIX y ENGIE, precisamente lo que apunta es esto, es la producción de nitrato de amonio para la producción de explosivos. Ese uso eventualmente es un uso que puede ser implementado rápidamente. Voy a hablar sobre esto ahora más adelante. Para terminar, el hidrógeno es un combustible, para que quede súper claro, ya vimos la definición de combustible para el caso de muy buen poder calorífico y no emite gases de efecto invernadero cuando se utiliza. Emite un poquito de NOx, como lo dije, pero las magnitudes son extremadamente pequeñas. El vapor de agua en rigor es un gas de efecto invernadero, pero el efecto que tiene en la atmósfera terrestre es despreciable. Si mañana cambiáramos todos los motores del mundo y todos los usos energéticos del mundo por hidrógeno, la cantidad de vapor de agua adicional que se generaría en la atmósfera está en el rango del 10 a la menos 9 u 8 con respecto a lo que ya existe de vapor de agua en la atmósfera terrestre. O sea, el impacto es mínimo, a diferencia de lo que ocurre con el CO2. Volver a repetir el punto que es importante para nosotros, que el hidrógeno juega este rol estratégico como un energético que es a la vez un potenciador, un complemento para todo tipo de energías renovables primarias, sol, viento, energía geotérmica. En la medida en que tenga un mercado, tenga usos de hidrógeno en el país, voy a ser capaz de aumentar el factor de penetración, aumentar la capacidad instalada de energías renovables en el norte de Chile o al sur de Chile. El hidrógeno es caro. Esto, a medida que han avanzado los años, las conversaciones que estamos teniendo son distintas. Al comienzo eran sobre qué es el hidrógeno, luego cómo puedo participar del hidrógeno, y ahora es cómo puedo articular, dado que este es mi proyecto. Pero al comienzo, una de las primeras preguntas que teníamos que responder, que salían a la mesa, era ¿dónde está el modelo de negocio del hidrógeno hoy día? Hoy día el hidrógeno es caro. O sea, para que el hidrógeno sea competitivo, te dice, con el diésel, por ejemplo, debe moverse en el rango de los 2, 1,5 dólares por kilogramo. Hoy día está bastante lejos de eso, está 4 o 5 veces por eso. El hidrógeno verde, de nuevo, que es el que nos importa. Entonces, ¿por qué hay tanto interés respecto a lo que pueda pasar con el hidrógeno en Chile? Por las expectativas de reducción del costo. Es por eso que nos interesa. Como ocurrió hace 10, 15 años, el estado de la energía eólica o fotovoltaica solar en el caso de Chile, a finales de la década pasada. Es la expectativa de reducción de precios las que nos tiene hoy día aquí conversando, ustedes acá en este webinar, a ustedes tomando diplomados, cursos, averiguando más sobre esto. Si continuamos con esta tendencia de la reducción de costos, aproximadamente el año 2025, en las distintas macrozonas de Chile, vamos a estar obteniendo costos competitivos. Si es que dejamos que sea el costo el único factor diferenciador, que sea el árbitro de este partido, si es que sea el costo, algo que podemos discutir también latamente respecto a si es que vamos a dejar que sea la única alternativa. Estamos a más o menos 4 o 5 años de que el costo del hidrógeno comience a ser competitivo, solo por costo nivelador respecto a sus alternativas. Y es por eso que estamos acá. Segundo, lo primero que decía,
El hidrógeno es caro. Quien esté pensando hoy día, entre los que están acá, por ejemplo, desde ya dejarlo invitado a otro tipo de conversaciones, más adelante voy a dejar mi correo. Pero nosotros encantados de seguir teniendo este tipo de conversaciones más adelante. El hidrógeno es caro. El hidrógeno, hay una frase que no me acuerdo quién se la robé en alguna conversación hace muchísimo tiempo, y es que el hidrógeno ya no es una carrera, sino que es un puzzle. Y es muy cierta esa frase. Hoy día es un puzzle. El estado hoy día del desarrollo de pilotos en distintos tamaños, en el caso de Chile, lo que nos ha tocado ver y participar, es que es un puzzle. Las empresas, el sector privado está encontrando posiciones, está buscando posiciones para saber dónde se sitúa, esperando a ver dónde se van cómo se van a resolver estos casos. Y esa es una de las ventajas, por ejemplo, de sacar pilotos, de desarrollar pilotos, a propósito de lo que conversaba en la invitación que hacía antes. Los pilotos tienen muchas ventajas, pero hoy día un proyecto de hidrógeno verde no va a ser más barato que tu alternativa. Eso es algo que hay que tener súper claro. Lo que nos importa es tomar posiciones pensando en la expectativa de baja de precios que se avisora, que se pronostica. Alguien está pagando por esos proyectos entonces, porque es evidente que si yo reemplazo un combustible que vale X por uno que vale 3 o 4X, alguien tiene que estar pagando esa diferencia, ¿sí? Y aquí también pensando en cómo eventualmente ustedes se imaginan o podrían articular desde sus empresas, desde sus propias iniciativas, proyectos de este tipo, es que alguien tiene que pagar por esa diferencia. Es decir, lo primero es que hay que buscar alternativas de financiamiento, puede ser propia, puede ser a través de las gerencias de sustentabilidad, de sus propias empresas, ustedes mismos poniendo parte de ese capital. Pero alguien tiene que pagar por eso, ¿no? Salvo casos muy excepcionales, no hay modelo de negocio que con respecto a su alternativa sea más barato. Entonces eso es lo primero. Hay que buscar quién se financia. Hay un montón de alternativas, también hay un montón de concursos que han salido. Hay concursos exclusivos asociados a la hidrógeno que son bastante grandes, es cierto, y dados los montos y los requisitos probablemente son bastante de nicho. Pero en general todos los concursos de financiamiento del Estado de Chile están abiertos al hidrógeno, así que también los invito a revisar en general los proyectos de financiamiento para este tipo de alternativas. También se pueden financiar a través de los presupuestos asociados a la reducción de gases de efecto invernadero. Ustedes pueden entrar a través de ahí por eso les mencionaba esto de las gerencias de innovación, a la sustentabilidad, golpear esas puertas, usar estos financiamientos para levantar este tipo de proyectos. A mí me ha tocado trabajar mucho en el sector minero, yo trabajé muchos años en el sector minero y en la industria minera, en la gran minería del cobre en Chile y en el mundo, hay parte del presupuesto se dedica a financiar proyectos que reducen los gases de efecto invernadero. Eso es una puerta de entrada para este tipo de proyectos. También podrían ser presentados como proyectos de compensación de emisiones. Hago la pregunta, esta es una sugerencia que me hacía Andrés Guerrero de Minera San Pedro. A mí no me ha tocado verla todavía, pero creo que es una muy buena idea. Un proyecto de hidrógeno podría ser presentado como un proyecto de compensación frente a la entidad reguladora. Y también hay una puerta que hoy día se podría usar para entrar con este tipo de proyectos. Y aquí hago la pregunta, si ustedes tienen otras sugerencias de alternativas, de piezas en este pool donde el hidrógeno, pilotos de este tipo podrían entrar. Y podemos discutir ahí más adelante en el chat. Y esa es una de las cosas que tienen que dilucidarse hoy día en el estado de los proyectos que están levantándose, que se están articulando. Hay mucho movimiento, me imagino que lo saben. Y los pilotos tienen también otras grandes ventajas. Estoy describiendo también lo que me imagino ustedes están leyendo en los diarios, lo que están participando, lo que están escuchando, qué es lo que está pasando con los proyectos de hidrógeno en Chile. Y los próximos 5 años, el próximo lustro va a ser de esto, va a ser de organización, implementación y salida de este tipo de pilotos, de actores buscando posiciones. Entre otras ventajas de participar de un piloto, voy a enumerar algunas de las que nosotros hemos desarrollado, en las que hemos participado.
Y es que un piloto habilita en terreno el hidrógeno, que eso ya es bastante, eso te puede posicionar en términos de tiempo, en el rango de meses o incluso un par de años con respecto a tu competencia, por ejemplo. Meter hidrógeno en una faena minera, en el caso de Chile, requiere bastante trabajo, desarrollo de protocolos de uso, protocolos de seguridad. Adelantar ese trabajo, hoy día con un piloto temprano, te permite acortar esos tiempos de implementación cuando el hidrógeno llegue ya a su estado de maduración, de implementación. Esa es una de las grandes ventajas de pilotos de hidrógeno hoy día, independiente de las cantidades. Bueno, nosotros mismos, en las postulaciones, implementación de que son chiquitos, o sea, estamos hablando de algunos pocos cientos de gramos diarios para uso y consumo, pero hoy día no es el momento para algunos tipos de proyectos pilotos para salir a obtener grandes sustituciones o encontrar quizás financiamiento para grandes centros de consumo. Sin embargo, tener hidrógeno en tu empresa, en tu sitio industrial, en tu faena, permite desarrollar todas las competencias asociadas a meter hidrógeno en esa faena. Cosas muy específicas, por ejemplo, hace tan solo pocos meses que ya existen en Chile capacidades para vender equipos fuel cells, por ejemplo, de hidrógeno con representación en Chile, me refiero, para consumos medianos. Estoy pensando no en los grandes consumidores de Chile, no en los grandes generadores para comprar electrolizadores o las mineras para comprar fuel cells. Pero hasta hace pocos meses, si quieres, no había, o un año no había alguna empresa que te vendiera una fuel cell y que tuviera una capacidad instalada para hacerte mantención, por ejemplo, o siquiera definir un contrato de mantención. Entonces, un proyecto piloto de hidrógeno, independiente de sus cantidades, permite eso, que ya seas capaz de articular hasta la estructura del contrato de mantención, ¿sí? Segundo, desarrollo de capital humano, independiente de nuevo, voy a insistir, de las cantidades de hidrógeno que salgas a sustituir en el próximo año o par de años, vas a desarrollar capital humano asociado a eso, capital humano para implementación, para montar la línea de gas, independiente prácticamente de la cantidad de hidrógeno que vayas a estar consumiendo y quemando, o en el caso de las luces. Entonces, un piloto activa el desarrollo de esa capacitación, de esa formación de capital humano. La cadena de valor, se activa la cadena de valor. ¿Quién me vende el hidrógeno? ¿Existe hoy día en Chile alguien que me pueda vender un tanque para meter 10 kilogramos de hidrógeno? ¿Voy a tener que arrendarlo? ¿A quién? ¿Quién lo paga? ¿Quién me lo deja en la puerta? Yo contrato a alguien, yo estoy habilitado para hacer esa entrada. Entonces, se activa la cadena de valor asociada al hidrógeno, que es una de las, de nuevo, a propósito de adelantar tiempos, de tomar posiciones, es uno de los grandes valores que se genera en este tipo de pilotos tempranos. Y cuarto, todo lo que tiene que ver con construcción, instalación y mantención. O sea, las mantenciones son de por sí un aspecto estratégico en los sistemas de hidrógeno, donde es más urgente probablemente en el próximo par de años desarrollar capital humano especializado, técnico, de todo tipo, y de nuevo la implementación de pilotos permite comenzar a articular, a formar esas competencias en trabajadores propios, en terceros. Segundo, tiene que ver con dónde quemo ese hidrógeno, dónde uso ese hidrógeno para producir electricidad hoy día, si quisiera hacerlo en Chile. Y vuelvo a insistir en el punto de que estoy pensando en empresas, en usos medianos y pequeños, ¿sí? No los grandes consumidores, no las grandes empresas consumidoras de energética en Chile. Y hay cinco usos que más o menos se vislumbran ya claro de uso temprano para estos pilotos de los que estamos conversando. Primero, para el uso de fuel cells, por ejemplo, uso estacionario. Aquí estoy poniendo una antena que tiene paneles fotovoltaicos, que perfectamente ahí podría tener una fuel cell
un electrolizador o un sistema cerrado que permita producir hidrógeno, o bien directamente abastecer estos sistemas aislados, antenas, por ejemplo, antenas de comunicación, campamentos mineros, algún equivalente. Llevar ese hidrógeno y utilizar ese hidrógeno para producir energía eléctrica. Ese es un uso temprano que se puede implementar en el rango de meses, dado que ya existe la infraestructura y existe la logística para traer ese tipo de activos. Otro uso tiene que ver con el respaldo de energía eléctrica, sustituir generadores diésel con fuel cells, ¿sí? De medio megawatt, 1 megawatt de capacidad, o un poco más de tamaño. Ese también es un uso temprano, o sea, por ejemplo, un centro comercial, cualquier empresa, un supermercado que consume enormes cantidades de energía eléctrica, también podría reemplazar sus generadores diésel estándar por sistemas de fuel. Eso ya es posible hacerlo hoy día en el rango de. Y también están las grúas horquillas, que por una serie de motivos son bastante competitivas respecto a las baterías. Estoy hablando de grúas horquillas eléctricas, que pueden ser convertidas rápidamente. Presentan una serie de ventajas que voy a retomar ahora. Aquí mi intención fue ser un poco más descriptivo. No, perdón, ahí está. Estaba justo. Las grúas horquillas permiten tiempos de recarga menores. El hidrógeno lo puedo cargar en rangos de pocos minutos en estas grúas horquillas. También el hidrógeno se comporta mejor cuando hay altas variaciones en las condiciones ambientales. Cuando hay muy bajas temperaturas, las baterías de ion litio tienden a tener una peor performance, ¿sí? Llegan a perder 40% de su capacidad de energía, de almacenar energía. Me dice aquí que tengo la internet un poco inestable, pero yo asumo que seguimos bien conectados. Es probable que en el caso de las grúas horquilla, sí haya, dado que tu competencia ahí no es el diésel, sino que es las baterías de ion litio, hay un espacio donde el hidrógeno eventualmente sí podría ser un caso de negocio. Eso es lo que estoy diciendo. Si en tu empresa o si estás interesado por algún motivo, quieres conocer, meterte en el tema del hidrógeno, probablemente las grúas de la horquilla sea una muy buena alternativa para comenzar como caso de negocio, por algunos de los puntos que estoy diciendo. Otros dos usos de hidrógeno temprano que podríamos tener, bueno, están ocurriendo, es el uso de, como dije antes, de hidrógeno verde para la producción de explosivos, en el caso de la minería chilena. En ese caso es un insumo. El ciclo productivo no sabe de dónde viene ese hidrógeno, lo único que le importa es obtener hidrógeno en la puerta del establecimiento. Todos los procesos que usen hidrógeno de esa manera como insumo son un buen candidato para el uso temprano de hidrógeno en Chile. ¿Sí? Y el blending, que en mi opinión, debe ser el gran impulsor para el uso de hidrógeno en Chile en los próximos 5 años. El blending, especialmente con gas natural, por los volúmenes me refiero, por supuesto que con el gas licuado de petróleo también podría ser una alternativa, pero es posible utilizar, reemplazar gas natural por altos volúmenes de hidrógeno sin realizar grandes modificaciones a los equipos de consumo. Entonces, yo puedo reemplazar volúmenes en el rango del 10, el 20% de gas natural por hidrógeno, sin hacer grandes modificaciones, por ejemplo, en las turbinas, en las calderas, en los hornos que hay al otro lado. Y esto aplica, lo pongo aquí un gasoducto, uno de estos que pasan por el norte de Chile, pero esto aplica para cualquier uso de gas natural. Entonces, algún establecimiento que ocupe gas natural es un gran candidato para el uso temprano de hidrógeno, porque puedo implementar una línea de hidrógeno para hacer altos volúmenes de sustitución. Entonces, para el efecto de ese establecimiento, lograr reemplazos del 20% en volumen de hidrógeno es hoy día de lo más alto que podría lograr en el próximo par de años, sin necesidad de realizar grandes inversiones en los equipos que consumen ese hidrógeno. De hecho,
bueno, lo van a conocer, pero lo deben conocer, pero las empresas que, por ejemplo, las empresas de turbinas tienen ya catálogos disponibles, tienen información disponible, donde en el fondo corroboran y muestran distintas experiencias de sustitución para sus distintos modelos. Entonces, en el fondo lo que están haciendo ahí es decirte que puedes hacerlo, que tu equipo va a seguir funcionando. Falta experiencia en Chile, y esta es una de las cosas que queremos hacer y que estamos empezando en nuestro lugar de implementación de hidrógeno acá en San Pedro, es lograr pronto un centro de consumo asociado al blending, ¿sí? Combustibles sintéticos también, a propósito del proyecto HIF, es una muy buena alternativa para lograr usos tempranos de hidrógeno. Estoy haciendo la diferencia, como han notado, no he mencionado electromovilidad, ¿sí? Me refiero por supuesto, que aquí podemos tener matices, aquí es donde empiezan las polémicas, pero esa es la idea, ¿no? Lo que yo puedo decir de mi participación, de nuestra participación en estas conversaciones, en estos proyectos, en estos acompañamientos, es que veo mucho más distante el uso de hidrógeno para electromovilidad, por distintos motivos. Entonces, lo que estoy haciendo es transmitiendo cuál es mi percepción de cuáles son eventualmente los mejores candidatos para uso temprano de hidrógeno, ¿sí? Veo más difícil el uso de hidrógeno en electromovilidad, el uso de hidrógeno para producir energía eléctrica mediante una fusión en un equipo, en un bus, en un camión, en los próximos 2-3 años, ¿sí? Y eso es lo que he estado discutiendo y buscando acá arriba. Bueno, el proyecto IHF, por otro lado, lo que decía, se hace cargo de esto para el uso de hidrógeno en la producción de combustibles sintéticos, ¿sí? Es una, lo demás, digamos, una fantástica idea en el sentido de que uno de los grandes costos del hidrógeno es el costo de transporte, a diferencia del diésel, que es maravilloso a pesar de estar destruyendo el planeta, y tenemos el julio más cálido en la historia, digamos. A pesar de estar destruyendo el planeta, es un gran combustible, en el sentido de que además se maneja a temperatura ambiente, a presión atmosférica, en estado líquido, es decir, es capaz de llevar grandes volúmenes de energía, para el caso del diésel. Y esa es una de las ventajas de meter hidrógeno en combustibles, porque me hago cargo del alto costo de tener que transportarlo. El hidrógeno, probablemente en estado gaseoso para altos volúmenes, el amoníaco es una buena alternativa también. Usarlo, el hidrógeno, para producir combustibles permite a su vez generar un consumo local y a su vez reducir el costo de transporte. Entonces, en ese sentido, aquí cuaja muy bien. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, a propósito del diplomado con el que voy a cerrar, definir cuáles son los puntos, cuáles son los criterios, bajo qué condiciones ese hidrógeno flota o no flota, es parte de las competencias que vamos a trabajar en el diplomado de tecnologías del hidrógeno que estamos inaugurando ahora en la Universidad Católica. Muy brevemente les voy a contar que está pensado para profesionales que saben, estamos pensando en esto. ¿Cuál es el estado? Este diplomado se hace cargo de este año. ¿Cuál es el estado del hidrógeno hoy día en Chile? Estamos evaluando, principalmente estamos evaluando proyectos para levantar infraestructura. ¿Sí? A partir de profesionales que saben muchísimo de sus respectivas áreas, pero no saben lo mismo de hidrógeno. Este diplomado está pensado para entregar competencias, entregar valor a ese perfil de profesionales, de personas. A partir de eso, el objetivo del diplomado es identificar cuáles son los desafíos específicos que tiene el hidrógeno en la América chilena, cuáles son sus alternativas, distinguir las bases tecnológicas, es decir, para la evaluación de cualquier proyecto, para empujar el desarrollo de cualquier proyecto de hidrógeno, tienes que manejar transversalmente la cadena de valor del hidrógeno. Eso es muy fuerte en este diplomado. Y además, entender bien, conceptualizar muy bien cuáles son las oportunidades del hidrógeno, como a propósito de la discusión que tuvimos recién. Hay particularidades específicas para el caso de Chile, que van a poner énfasis en cierta etapa de la cadena de valor. Los recursos solares eólicos no se pueden llevar a otras latitudes, van a existir aquí.
Así, es por eso que hay ciertas partes de la cadena de valor que van a ser muy fuertes en Chile. De partida, la generación, el acondicionamiento y el transporte. Entonces, todas las tecnologías, todos los proyectos con ese foco, con esa orientación, van a ser muy fuertes en el caso del futuro del hidrógeno en Chile. Y ese es uno de los pocos que tiene el diplomado. A su vez, sobre los usos, ¿cuáles son los usos específicos que el hidrógeno podría haber en Chile? El hidrógeno es un combustible, si quieren, en esta etapa, en los próximos 5 o 10 años, es un combustible que tiene que encontrar su nicho, su espacio. El hidrógeno no le va a ganar a un vehículo liviano que se mueve mediante baterías de litio en el centro de Santiago en 5 años, donde tenga a 15 minutos de distancia un cargador eléctrico. El hidrógeno no le va a ganar a ese vehículo. El hidrógeno saca sus ventajas mientras mayor es la carga que el equipo deba transportar, mientras mayor sea el peso del vehículo y mientras mayor sea la autonomía que el vehículo requiera. ¿Cuáles son ese tipo de vehículos? Bueno, equipos industriales, equipos mineros de alto tonelaje, barcos, trenes. Es ahí donde el hidrógeno despliega sus ventajas respecto a la alternativa. Para el caso de Chile, donde, por ejemplo, no existen programas avesados para la implementación masiva de city cars de hidrógeno. Eso no existe en el caso de Chile. Entonces, podemos discutir por qué, después por qué, y lo malo que esto es, desde mi punto de vista. Pero esa es una particularidad en el caso del uso del hidrógeno en Chile. De eso también nos hacemos cargo acá. Para terminar, contarles que el diplomado está estructurado de 2 pilares que corren en paralelo, tres cursos que se hacen cargo de lo que estoy diciendo, con una introducción rápida. La idea es que durante el primer mes y medio te hagas una buena idea, y tengas una visión transversal de la cadena completa del hidrógeno, para pasar en un segundo ciclo a profundizar en cada uno de los aspectos, y en un tercer ciclo donde vas cerrando con el foco en la evaluación de proyectos y la articulación y la construcción de modelos de negocio, porque en paralelo, lo voy a mostrar acá mejor, porque en paralelo vas trabajando un taller de evaluación de proyectos. Es por eso que necesitamos un avance temprano en este primer mes y medio del diplomado. Porque en la primera etapa de tu taller de proyectos vas a tener que definir un problema asociado a la hidrógeno. Tienes que detectar dónde hay una oportunidad que necesita ser solucionada. En la segunda etapa del taller vas a tener que definir cuál es la solución. Y en la tercera etapa de ese taller vas a tener que proponer una articulación y un modelo de negocios para ese proyecto. Eso también es la metodología que estamos siguiendo, es Lean Startup para el caso del taller de evaluación de proyectos. Y el diplomado está enfocado en una metodología de análisis de caso, con un proyecto propio, real, que por supuesto va a surgir a propósito de las capacidades y las competencias de quienes lo están. Hoy día estaba mirando la lista de quienes están ahí presentes, vamos encontrando, hay muchísimas oportunidades muy interesantes que tratar ahí. Así que los dejo invitados, ya sea a cualquier otro, o cualquier otro diplomado. Paulina me va a matar, pero en el fondo, ayer estaba conversando con unos estudiantes que me invitaron a un seminario, Paulina, y me decían, ¿qué puedo hacer para meterme en estos temas? Las carreras en Chile todavía no están incorporando el hidrógeno entre sus mallas curriculares. Nosotros tenemos ciertos tópicos, está puesto en la Universidad Católica. Pero la verdad es que el campo es tan transversal, es tan amplio, y nosotros que hay oportunidades para todos, les decía ellos. Y una de las maneras de entrar en el caso de Chile, esperamos que sea entregar la mayor propuesta de valor, es también este tipo de diplomado. Así que los reconvertidos que están hoy día acá en el chat, me imagino que van a estar de acuerdo conmigo. ¿Se escuchó? ¿Sí? Hoy día vamos a ver el tema de las preguntas, ¿no? Sí, disculpa, es que como que se fue mi conexión y no escuché la última no, parte, pero yo, sí. De todas maneras, agradezco a todos quienes nos hicieron comentarios. Estuvo muy activo el chat. Extraje algunas preguntas y te las envié por interno, pero no sé, Patricio, si prefieres ver las preguntas, leerlas y contestarlas, o ver también los comentarios del chat. No, la estoy mirando acá de lo que tú me mandaste, así que lo voy a ver acá. Ya, Entonces, super. Raúl Cancino pregunta, ingeniero naval o oceánico. Bueno, el tema del hidrógeno hay.
Dice, el hidrógeno, como lo mencionaste, es difícil de almacenar. ¿Cómo se ve la alternativa de utilizar amoníaco? Es una muy, sí, Raúl, es una muy buena alternativa el amoníaco para su transporte. Algunas cosas sobre el amoníaco. Primero, el uso de amoníaco directo como combustible para combustión es probado, es súper conocido. Ahora, el problema que tiene el uso de amoníaco para utilizarlo directamente es que tiene, tiene un límite superior en la cantidad de sustitución que es capaz de realizar respecto al diésel, ¿sí? Que es lo mismo que le pasa a la combustión dual, cuando yo no puedo, en términos de masa, superar rangos en promedio, rangos que estén por sobre el 5, el 10% de la masa de este combustible alternativo. Entonces, todos los sistemas duales, incluyendo los que consideren amoníaco para quemarlo, por ejemplo, van a tener, tienen ese límite. Ahora, como es un límite para el largo plazo, pero es una muy buena manera de incorporar el energético en el sistema que lo requiere. En ese sentido, sí, yo soy muy fan de sistemas de combustión dual, ya sea hidrógeno directamente o amoníaco, para la incorporación del hidrógeno en el sistema, a propósito de lo que hablábamos del piloto. El amoníaco, como carrier, lo otro, fuel cells de amoníaco, que sí existen, están en un estado súper temprano de desarrollo, Raúl. Las eficiencias que están alcanzando las fuel cells que usan directamente amoníaco son bastante bajas. Estamos a varios años del escalamiento masivo de este tipo de fuel cells. Así que, sin descartarlo ahora, mi foco estoy intentando como discutir un poco el foco de los próximos 5 años por el caso de Chile. Creo que todavía estamos más lejos que otras alternativas. El amoníaco como carrier, sin embargo, se está vislumbrando como una muy buena alternativa, porque para transportes largos, desde los puertos de Chile hasta los mercados asiáticos, como estábamos discutiendo, el uso de sistemas de gas a alta presión, tienen el problema de la densidad energética volumétrica, no aprovecho el espacio como podría. Y por otro lado, usar hidrógeno líquido tiene un alto costo energético que es parecido al caso que tiene el amoníaco. Si volver a sacar el hidrógeno del amoníaco, también está en el rango del 35% del costo energético. Entonces, en ese sentido, son alternativas parecidas. Sin embargo, el amoníaco tiene varias otras ventajas porque es capaz de mantener un estado líquido también a bajas presiones. No tengo que llegar a estas altas presiones para mantenerlo. El mercado hoy día en el mundo está optando por sistemas de gas comprimido, gas hidroductos, y también por sistemas de hidrógeno líquido. Existen ya un par de líneas y de sistemas, hay uno, en diciembre se acaba de inaugurar otro entre Australia y Japón para el transporte de hidrógeno en formato líquido. Así que eso te puedo decir respecto a eso. Eric Roa pregunta si las propuestas de costos son realistas. Sí, Eric, esas propuestas de costo, las tendencias que tú ves, más que el costo en particular, Eric, si tuviésemos que apuntar, estamos lanzando una flecha cuyo objetivo, donde la diana está a 5 años de distancia. Más que el costo específico, es la tendencia. Y en ese sentido no hay dos opiniones, Eric. Las tendencias, la reducción de costos, están en el rango de las que estamos discutiendo. Voy a poner el slide del diplomado ahí para... están en el orden que estamos discutiendo, principalmente porque buena parte del CAPEX corresponde a costos indirectos también de los equipos. O sea, para que te hagas una idea, el CAPEX está en el rango del 30% del costo total del hidrógeno. Y ese CAPEX, más o menos la mitad, corresponde a costos asociados a instalación, ingeniería. Son costos indirectos que tienen mucho que ver con la economía de escala y las economías de aprendizaje. Entonces, si yo proyecto la reducción de esos costos a las tasas a las que usualmente esos costos se reducen, puede llegar fácilmente a los mismos rangos de reducción de costos que estábamos discutiendo. Por otro lado, el 70%, el 75% del costo del hidrógeno, estamos pensando aquí en la pregunta de Erika apunta a la explotación,
el 2/3 del costo debe ser la energía eléctrica, y si yo miro lo que está ocurriendo con los precios de la energía fotovoltaica, por ejemplo, voy a también acoplarme a la misma tendencia. Entonces, si yo junto los principales componentes del CAPEX más los principales componentes del OPEX, voy a llegar a una tendencia como la que estaba mostrando. Si es 1,6 o es 2,1 en 2025, probablemente ahí todavía hay un espacio. Pero la tendencia es irreversible y está en esos rangos, en esos órdenes de magnitud. Voy a otras preguntas, entonces, ¿hay tiempo para un par más? Sí. ¿Paulina? Sí. Arturo de la Sota. ¿Te conozco, Arturo? Me suena respecto a la producción de hidrógeno verde, ¿centralizado o lejos? Ya, esta es una gran pregunta, Arturo. Arturo pregunta, respecto a la producción de hidrógeno verde, ¿será mejor hacerlo centralizado con grandes electrolizadores lejos de las zonas de consumo o distribuido con electrolizadores menores en zonas cercanas a las zonas de consumo? Depende del sistema y depende de cuándo. Hoy día tenemos dos objetivos. Voy a volver al punto. Voy a volver a insistir en el punto de Arturo. O sea, yo soy un hiperfan de los pilotos tempranos de hidrógeno. Así que respecto a los costes y a la economía de escala del hidrógeno, creo que es secundario. Mi invitación es a tomar posiciones pronto. Y en ese sentido la pregunta es súper abierta. ¿Centralizado o en el centro de consumo? La verdad que para un piloto temprano es casi secundario. Nosotros estamos, en el caso de Minera San Pedro, vamos a hacer el hidrógeno, el electrolizador llega ahora en un mes más, vamos a hacer el hidrógeno in situ, con energía fotovoltaica obtenida directamente. Nos va a salir carísimo ese hidrógeno, si quieres, lo confieso aquí, o no a la cara, pero lo que nos importa no es eso, lo que nos importa es habilitar la línea completa y incluyendo el consumo, para desarrollar esas competencias. Respecto a un horizonte de mediano plazo, siempre, el hidrógeno se parece mucho, Arturo, a la energía eólica, en el sentido de que las economías de escala se manifiestan mucho en el costo medio. O sea, un aerogenerador chiquitito puesto en mi casa, aquí en Curacaví, claro, produce hidrógeno, hay viento, pero es súper caro, perdón, produce energía eléctrica, es súper caro. Pero si yo elevo esa turbina eólica a 150 metros, voy a obtener la cantidad de energía de extensión cúbica de la cantidad de la velocidad del viento. Voy a obtener muchísimo más energía por unidad de CAPEX puesto. Y con el hidrógeno pasa algo parecido. Para la generación, hay mucho efecto de las economías de escala. Y lo mismo ocurre para el costo energético, por ejemplo, del acondicionamiento de hidrógeno en forma líquida. Mientras más grande sea la instalación, la planta que produce hidrógeno líquido, muchísimo más barato es el costo medio de ese hidrógeno. Entonces, para efectos de consumo masivo, es muy importante el efecto de la economía de escala. Le pega muchísimo. Entonces, vamos a tener probablemente en el caso de Chile grandes centros de consumo que van a permitir bajar más drásticamente el costo medio. Pero eso no descarta para nada otros usos distribuidos, especialmente si es que, por ejemplo, se considera cogeneración, Arturo. El uso de hidrógeno en la fuel cell, ¿cierto?, me permite utilizar parte de ese calor. Si tengo un proceso que requiere uso térmico, podría aumentar la eficiencia combinada y obtener un proyecto provechoso. Pero ahí depende, por supuesto, de si tienes ese uso térmico del hidrógeno. Vamos a una más. Sí, a ver. Hay muchas preguntas sobre qué está pasando con el hidrógeno en el mundo. Yo creo que no vamos a poder contestarlo hoy día. Yo les recomiendo que sigan H2 Chile en la Asociación Chilena de Hidrógeno. Yo soy parte de la Asociación Chilena de Hidrógeno en LinkedIn. Estamos siempre posteando cosas ahí. Que me sigan a mí en LinkedIn, hay un montón de información también puesto ahí. Pero no hay nada que un googleo relativamente de una tarde no te ponga al día, para quienes quieren saber más sobre esto. Pero voy a hacer para responder una pregunta más como... Ya, hay alguien que pregunta sin nombre, para terminar, que tiene que ver sobre el agua. Es una pregunta muy interesante, que siempre sale a colación. Amigos sin nombre, usuarios sin nombre.
En el caso de producción de hidrógeno, dice, ¿está considerado el costo de agua y qué fuentes se extraerá, considerando la sequía y cambio climático? ¿Cuál del Chile? ¿Cómo es y cómo se verá? Esa es una muy buena pregunta, el tema del agua. Varias cosas que decimos. Primero, voy a partir, partamos por lo primero, como decía mi abuelo Lalo. El costo del agua en el proceso del hidrógeno es muy poco, es prácticamente despreciable. O sea, en un proceso en el que el costo del hidrógeno a la salida de la planta esté en el rango de los $7 por kilogramo, el costo del agua difícilmente va a ser más de 5 o 6 centavos de ese costo total, comprando el agua a $2,5 el metro cúbico. O sea, respecto al costo, el proceso no es un costo relevante, ¿ya? Segundo, ojo con lo que estoy diciendo aquí. Bueno, segundo, respecto a la presión que va a poner el consumo de agua en el sistema general, no va a ser tanta en el sentido de que hagamos el ejemplo de la minería. La minería ya utiliza mucha agua para sus procesos de transporte de pulpa, para la flotación. La minería ya ocupa bastante agua, entonces la presión adicional sobre el agua, si yo cambiara todos los camiones mañana a hidrógeno, no va a ser tan relevante, o sea, no la voy a cuadruplicar ni quintuplicar, sino que se va a mover, si yo cambiara todos los camiones a hidrógeno mañana, el estrés adicional sería de rango del 10% o el 5%, en esos rangos nos estamos moviendo. Dicho lo anterior, y entiendo la pregunta en el sentido que lleva, no se me ocurre algo más estratégico que el uso del agua hoy día para el proceso del hidrógeno. O sea, esta tecnología todavía cuenta en una etapa temprana, digamos, ha tenido poca oportunidad de interactuar con la comunidad, con la sociedad, cuenta con una legitimidad. Y yo creo que hay que cuidarla y hay que mantenerla. O sea, no me imagino ni este ni ningún otro proyecto que no se haga cargo de la relación que tienen que tener con su entorno. ¿Sí? Y eso incluye, por supuesto, cómo se acompaña este proceso con el desarrollo local de las comunidades. Algunas cosas que decir sobre eso. Si bien el consumo absoluto del hidrógeno sobre el consumo de agua es bajo, no es cierto esto si es que el hidrógeno se sitúa en la planta en una localidad que ya está estresada y que va a haber aumentado su consumo de agua para fines industriales, por ejemplo. Así que esta no es una regla genérica. O sea, en términos absolutos te puedo decir que el impacto es de orden bajo, pero esto no puedo extrapolarlo para todos los proyectos y no hacerme cargo de los impactos locales. Segundo, va a haber una intervención del ecosistema para el uso de agua, independientemente de dónde venga. Puede ser uso agua de mar, que tenga que ser desalinizada, o agua continental. Pero es muy importante que ese impacto vaya acompañado del desarrollo local, del desarrollo de competencias. Quiero hacer el punto aquí, a quien preguntaba esto, es que hay una tremenda oportunidad que tenemos que cuidar, impulsar y mantener. Tiene que ver también con lo que está pasando en Chile. Yo soy muy optimista del proceso que está ocurriendo y de las oportunidades que esto va a traer. Estamos pasando, el hidrógeno está encontrando su nicho para implementar un combustible que tiene la oportunidad de reemplazar el diésel, el cual es importado desde fuera, ¿no? Chile importa el 96,7% del petróleo que consume. Tenemos la oportunidad de pasar de eso a un combustible hecho de sol y agua en Chile. Entonces, tenemos una oportunidad única, tenemos una oportunidad que tenemos que acompañar, que tenemos que impulsar. Imagina todas las competencias locales que significa desarrollar un combustible a partir de estos dos insumos en territorio local. Imagina las competencias para los y las trabajadores, para las comunidades, los ecosistemas que se van a producir, las competencias del capital humano que se va a desarrollar, las posibilidades de desarrollo locales. Nadie nos va a sacar, no se pueden mover los recursos eólicos y solares desde las zonas donde se generan. Esas competencias de generación, acondicionamiento y transporte que van a producir en esas zonas. Y es por eso que el hidrógeno cuenta con un tremendo potencial para acelerar, para afianzar y conseguir esa legitimidad que se necesita imperiosamente, sí o sí. Eso no se va a hacer con tecnología,
Es decir, ahí la tecnología es una pieza más de algo que es más profundo, que tiene que ver con una mirada social sobre cómo hacemos las cosas. Así que sobre eso podemos discutir también más adelante, muchísimo más, pero la verdad es que no tiene esa gran oportunidad. Yo, al igual que tú, que me hacía la pregunta, considero que hay que estar muy pendiente de eso para aprovechar esa oportunidad. ¿Paulina? Muchas gracias, Patricio. Solo te voy a pedir una pregunta más que es cortita y es referente al diplomado en realidad. Nos preguntan si se necesita una base científica para cursar el diplomado. Ya, dos cosas. Les dejo mi correo para que me escriban. No es para que nos bypasen, Paulina, primero, sino que es para preguntas generales sobre hidrógeno, les dejo mi correo o síganme en LinkedIn, ahí somos muy activos ahí, lo pueden googlear, Cepillo, usted, y lo van a encontrar. Sobre el diplomado y la base científica, sí es necesario una base de un conocimiento de las ciencias básicas o ciencias de la ingeniería, en el sentido de que ya en el segundo bloque y en el proyecto del curso vamos a estar analizando fenómenos termodinámicos, eléctricos, mecánicos. O sea, el alcance del diplomado es medio, en algunos puntos es medio alto respecto al análisis específico de proyectos de diseño. Entonces, ahora, yo en ese caso preferiría que si tienes dudas, me escribas directamente o haz la postulación y yo me puedo poner en contacto contigo y podemos decidir y ayudarte a decidir, digamos, si es que vas a estar cómodo en el fondo, porque la idea es que también estés cómodo y que no sea una pesadilla en el fondo. Y yo sé que aquí, Paulina, no me mates, pero lo que quiero decir es que si alternativamente este diplomado quizás queda un poco pasado respecto a tu expectativa, tenemos el diplomado de clase ejecutiva, que es nuestro panel nuestro, que tiene un alcance distinto, es un alcance más amplio, es un diplomado que es online, donde tú te programas las clases, pero está pensado para adquirir competencias más transversales. Ya este diplomado son 105 horas lectivas, presenciales, los viernes y los sábados, semana por medio, está más enfocado para desarrollar competencias específicas a quienes van a evaluar e implementar proyectos de hidrógeno en los próximos años en Chile. Así que también te dejo esa oportunidad de presentación. Muchas gracias, Patricio, por tu tiempo, por tu presentación, por responder las preguntas. De todas maneras, recuerdo ahí que dejé el enlace de nuestros diplomados y datos de contacto para que nos hagan consultas y podamos asesorarlo de la mejor manera posible. Una de las consultas que me llegó era si habían descuentos para exalumnos. Sí, hay descuentos para exalumnos, hay descuentos para público en general. Por eso los invito a contactarnos ahí a los datos de admisión para resolver sus dudas. También los dejo invitados a unirse a nuestras redes sociales. De todas maneras, esta presentación está siendo grabada y en los próximos días vamos a enviarla por correo y ahí van a ir los datos del programa, las redes sociales y voy a colocar también el correo y el LinkedIn de Patricio por si pueden y quieren contactarlo. Patricio, ¿quieres mencionar algo antes de finalizar? No, estaba mirando aquí las preguntas del chat, son muchísimas, podríamos pasar toda la... Tenemos que hacer eso al final, Paulina, hagamos otra y nos dedicamos solo a responder preguntas, en vez de estar yo aquí dando la lata, están súper buenas. Hay gente, hay un montón de gente, muchos saludos, eso. No, solo volver a agradecer que estén acá, que estén motivados, el espectro de personas que llegan a estas charlas es súper amplio, así que espero haber servido para aclarar algún punto, pero más que nada una invitación y volver a agradecerles su interés por esta tecnología, que me imagino va a algo más profundo, en el sentido que también hay una búsqueda de sentido, de ganas de apostar para cambiar la manera en que hacemos las cosas en Chile, y eso es encomiable, digamos. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Patricio, nuevamente a todos quienes se conectaron. Los vamos a estar invitando en los próximos días a distintos webinars que hacemos todas las semanas con temáticas de ingeniería. Así que tengan un buen día, cuídense mucho y espero verlos pronto. Que estén bien. Chao.